Ahora, para el último ejercicio que tenemos un sistema de una polea con una esfera y un resorte. Me dicen que la esfera pesa 10 kilogramos y la esfera es soltada cuando el ángulo es de 0 grados. Me dicen que la tensión del resorte es de 100 newtons y que determine la velocidad de la esfera en el instante cuando el ángulo es de 90 grados. No hay que tomar en cuenta la masa de la barra ni el tamaño de la esfera. Entonces, ¿qué podemos hacer primero? Bueno, entonces iniciamos con el diagrama de cuerpo libre. Siempre en estos ejercicios debemos de tomar en cuenta los diagramas en primera instancia y vemos que aquí nuestra línea o nuestro punto cero es en el estado 2. Entonces nosotros en el estado 2 decimos que esta va a ser nuestra referencia, nuestra línea de referencia. Entonces, si aquí esto vale 0, entonces aquí esto va a tener una altura de 0,45 metros. Entonces, inicialmente, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta las energías potenciales en el estado 1 y en el estado 2 de la esfera. Entonces voy a poner aquí esfera. Entonces, en el estado 1, ¿qué tenemos? Dice que tenemos una altura. Entonces, al tener una altura, una masa y una aceleración, tenemos una energía potencial. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, recordemos que la energía potencial es masa por gravedad por altura. Entonces, la masa es de 10 kilogramos. La gravedad es de 9,81 y la altura para el estado 1 es de 0,45. Entonces, resolviendo la energía en el estado 1, la energía potencial, nos va a dar 44,145. Entonces, ahora lo vamos a analizar en el estado 2, solamente la esfera. Entonces, ¿qué tenemos en la esfera? Vamos a tener una masa de 10, una gravedad de 9,81 y una altura de 0 metros. ¿Por qué 0 metros? Porque en el estado 2 fue donde pusimos nuestra referencia. Entonces, la energía de la esfera, debido a digamos, la energía potencial de la esfera en el estado 2, va a ser igual a 0 julios. ¿Qué más podemos analizar? Entonces, podemos analizar la distancia que está estirado el resorte. Entonces, la fórmula de la fuerza del resorte es la constante K por la distancia X. Ya me dicen que la fuerza es de 100 newtons. Entonces, la fuerza la sustituimos y tendríamos el valor de K, que ya lo sabemos que es de 500. Si eso lo pasamos a dividir, vamos a tener la distancia estirada del resorte. Entonces, resolviendo para encontrar la distancia, nos daría que la distancia cuando el resorte tiene una fuerza de 100 newtons es de 0,2 metros. Entonces, en ese estado vamos a tener 0,2 metros. Ahora, debemos encontrar la distancia del resorte en su estado natural. Esto es con estirado, digamos, estirado en el estado 1, estirado en 1. Ahora, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar para el estado natural. Entonces, para estado natural, entonces en el estado natural, vea que va a ser, lo analizamos en el estado 1. Entonces, en el estado 1, que es acá,
vamos a tener una distancia de 0,4 y 0,3. Entonces, si aplicamos la ley, digamos, si aplicamos Pitágoras, podríamos encontrar esta distancia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar Pitágoras. Entonces, tendríamos que la raíz cuadrada de 0,4 al cuadrado más 0,3 al cuadrado, ahí nos estaría dando la distancia en la cual está en ese momento, pero debemos de restarle la distancia de 0,2. ¿Por qué? Porque en ese momento él está estirado. O sea, esta distancia de aquí no es natural. Esta distancia de aquí no es su distancia natural. Entonces, a esa distancia que tenemos ahí en el estado 1 debemos de restarle eh, la, el estiramiento. Entonces, en su estado natural me va a dar que es de 0,3. Entonces, no nos confundamos. 0,3 es su estado natural y a esos 0,3, si le sumamos 0,2, sería en su estado estirado. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Podríamos encontrar la distancia del resorte o la distancia que se estira del resorte en el estado 2. Vamos a poner por aquí estado 2. Entonces, en el estado 2 sería en este punto. Tendríamos una distancia de 0,7, que es la que me está indicando de su estiramiento. Ahora, a esa distancia 0,7 estirado debemos de restarle la distancia de su estado natural, que sería 0,3. Entonces, en el estado 2, la distancia estirada del resorte me va a dar 0,4 metros. Entonces vea que tenemos diferentes distancias de resortes. 0,3 sería estado natural, 0,2 sería estirado, 0,2 es solamente lo que él se termina de estirar, digamos, que sería como de acá a acá, por ejemplo, digamos, 0,2 y podríamos tomar, digamos, de aquí a aquí 0,3. Entonces al final, en el estado 1, la distancia total del resorte me da 0,5. Pero, digamos, la distancia importante es 0,2, 0,3. Y al final 0,4, que es para el estado 2. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos sacar individualmente la cantidad de energía en cada estado de ese resorte. Entonces, vamos a ir resolviendo para el estado 1. Entonces, en el estado 1, lo que es resorte, entonces vamos a tener que la energía del resorte en el estado 1 va a ser 1 medio por el valor de K, que sería 500, por la distancia de estiramiento, que sería 0,2 al cuadrado, y eso me daría 10 julios. Ahora, analizamos en el estado 2. Entonces en el estado 2 va a ser igual 1 medio por 500 por 0,4 al cuadrado, y eso nos daría 40 julios. Entonces ya tenemos los valores de la energía de cada resorte. Entonces lo que vamos a hacer es tomar en cuenta todas las energías y las vamos a igualar. Entonces en el estado 1, como comienza el resorte, entonces la energía cinética no vamos a tener energía cinética. Entonces voy a ponerle aquí 0 de cinética. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos energía de resorte en estado 1, que serían
los 10 julios, de resorte, pongámosle aquí, resorte, más 44,14, que esto va a ser de la energía potencial, y eso va a ser solamente para el estado 1. Ahora, para el estado 2, ¿qué tenemos? Tenemos potencial 0. Voy a ponerle aquí 0 de potencial, más la energía del resorte, que serían 40 julios, más una energía cinética de la velocidad, que es la que me están preguntando acá. Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta esa energía, que va a ser un medio por la masa de 10 kilogramos por la velocidad en el estado 2 al cuadrado. Y tendríamos una ecuación, una incógnita, y podríamos encontrar de una vez la velocidad en el estado 2, que si metemos eso en la calculadora, en algún programa, vamos a encontrar que esa velocidad en el estado 2 va a ser de 1,68 metros entre segundos. Entonces vea que en realidad lo más complicadillo de este ejercicio fue la situación con las distancias de los resortes, pero ya una vez encontrado esas distancias, igualmente aplicamos las fórmulas y ya seguimos normal, digamos. Lo más importante aquí es que la distancia estirado en el estado 2 es de 0,4 y en el estado 1 es de 0,2 y su estado natural. Entonces, eso es como lo más complicadillo, y después también hay que ver qué energías, qué tipo de energías tenemos en cada estado. Entonces, en el estado 1 y en el estado 2.